Buenas tardes, profesor presente, compañeros y compañeras. Les voy a decir los integrantes de mi grupo. Derek Santiago Rodríguez Sandoval, Anderson Joel Pazmiño Rodríguez, Cristian Alexander Villafuerte Tamayo, Britney Noemí Jayo Corella y mi persona, la coordinadora Keilo de Troya Sornosa. Nosotros les vamos a hablar sobre migraciones y países. Voy a explicar el capítulo 1 de nuestro planteamiento del problema. Como se menciona al principio, el proceso migratorio tiene muchas implicaciones para los países de origen y de destino. Los conflictos sociales y políticos en el país de origen pueden disminuir si una parte importante de la población en edad de trabajar decide trasladarse. Esto crea una oportunidad obvia para que las personas se trasladen a otras áreas, reduciendo así el desempleo y la insatisfacción. A medida de que se intensifica la competencia, es más probable que el resto de la fuerza laboral ingrese al mercado laboral. Sin embargo, los emigrantes se integran en el país de acogida y pueden donar parte de excedentes generando en el país de acogida a sus familias. Para ello se suele condicionar a los sujetos que tomen la decisión que nunca serán completamente tratados. En realidad, esta decisión fue el resultado del mensaje incrustado que habitualmente generan consensos. Esto lleva a que un grupo de personas migre a escapar de las restricciones de su país de origen. Las preocupaciones sobre la migración cada vez son más grandes, y es por eso que muchos de los estados han optado por hacer medidas drásticas, así como imponiendo leyes y derechos que deben acatar sus ciudadanos migrantes. Si bien cada estado tiene su independencia al momento de crear medidas o proyectos en beneficio de sus migrantes, es importante que estos se adapten a la realidad de cada uno de sus territorios. Y también la prosperidad de estos proyectos puestos se ve reflejada en la adaptabilidad y la responsabilidad de cada uno de los migrantes. A partir de la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, se dio una ola migratoria a su país de origen, debido a la grave crisis económica a nivel mundial. Esto es debido a temas del ámbito social y se lo considera una parte importante del ciclo migratorio. De la misma forma, tiene una aproximación Objetivo histórica para la general: revisión de conocer y eventos analizar del por qué relevantes se da la que migración y cambian las el curso de la repercusiones del economía factor y condiciones de socioeducativo vida del país que y del conlleva mundo. todo el proceso migratorio. La, Objetivo la específico: teoría identificar el neoclásica factor mira la socioeconómico de la migración como una migración, forma de analizar el equilibrar proceso cifras de la migración macroeconómicas, mediante el puesto que intercambio de liberar ideas excesos antes de fuerza expuestas, laboral permite determinar los una diferentes mejor comportamientos distribución y de actitudes de las los personas países que con más migran. migrantes. Como ya hemos visto en estos dos anteriores temas, Estados Unidos es el país que más inmigrantes abarca, esto es desde la década de los 70. En segundo lugar se encuentra Alemania, que es el segundo país del mundo que más inmigrantes cogía el año pasado, seguido de Arabia Saudita con 3.5 millones, Rusia con 11.6 millones y Reino Unido con 9.4. Y en cuanto al lugar de nacimiento de los migrantes internacionales, casi 18 millones de personas proceden de la India, siendo el país del mundo con más inmigrantes el pasado año. México ocupaba el segundo lugar, seguido por los 10.8 millones de rusos que viven en el extranjero, junto a 10.5 millones de chinos y 8.5 millones de sirios. Consecuencias de la migración en los países de origen. Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país del receptor. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social y político cuando un porcentaje importante de la población productiva decida emigrar. La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo porque ha disminuido la competencia. Esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por algunos marcos
interpretativos que consideran la inmigración de recursos humanos y como proceso de circulación de capital humano. Con la inmigración puede aumentar la capacidad de consumo de aquellos que se quedan y tienen un grado de parentesco con quien se fue, siempre y cuando el emigrante se haya integrado a la sociedad receptora de manera que esté en condiciones de enviar a su familia una parte del dinero excedente que genere en el país receptor. Países de destino donde más llegan los migrantes. Es necesario recalcar este tema, ya que para entender la migración es necesario también conocer sus lugares de destinos y la expectativa de vida que tienen los migrantes de cada país. Aspectos negativos de la migración. Entre los efectos negativos podemos mencionar el problema de la integración y adaptación, la competencia laboral, los nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación y la xenofobia, la disminución de los salarios de los trabajadores nativos por la competencia con los migrantes y la selección de la mano de obra. Los aspectos positivos de la migración. Cuando una población migrante llega, también trae consigo una demanda de mano de obra. Al fin y al cabo, también necesitan vivienda, comida o servicios. De este modo, al mismo tiempo que los migrantes hacen que se incremente numéricamente la población, también estimulan y alimentan la economía local. Hoy les vengo a hablar sobre las causas y consecuencias de la migración. En las causas encontramos 3 puntos muy importantes, que son la política, la economía y lo social. La política puede ser por un golpe de Estado que es perseguido y debe salir de su país por forma voluntaria. En la economía, por la pobreza extrema que hay en este caso que puede causarse por falta de trabajo. En lo social, puede ser por la inseguridad que hay hacia el inmigrante y su familia, ya puede ser por racismo o la delincuencia. En las consecuencias, también podemos encontrar 3 puntos muy importantes. La política puede ser por los cambios de las leyes que hacen ya que no dejan ingresar a los migrantes. La economía, en este aspecto, pasa que cuya fuerza laboral ha migrado no puede producir ingresos y aumentan los niveles de la pobreza. En lo social, puede haber una disminución de la población joven y aumento de la población adulta mayor. O puede ser que los migrantes les estén quitando el trabajo o la delincuencia a causa de los migrantes. Conclusiones y recomendaciones. Los movimientos migrantes son consecuencias inevitables de la profunda injusticia que preside el reparto de bienes en un mundo perfectamente globalizado, que condena a la miseria a millones de personas, cuya única esperanza es la huida de sus lugares de origen hacia el privilegiado primer mundo, que continúa explotándolos. La marginación y miseria conlleva a la inmigrante al mundo de la delincuencia, ya sea como autor o como víctima. Muchas gracias por su atención.